Según la tradición judía, el Mesías entrará en Jerusalén por esta puerta. Es la única puerta oriental del monte del templo. Ha permanecido bloqueada y sellada de esta manera durante casi 2000 años. Nadie puede cruzar la puerta y entrar al monte del templo desde aquí. Hace 3 días, una cámara de seguridad en Jerusalén grabó algo físicamente imposible en la puerta oriental. Esta puerta, según la creencia de 3 religiones, permanece sellada hasta el regreso del Mesías. Las imágenes han sido analizadas por arqueólogos, un sismólogo de la Universidad de Tel Aviv y 2 agencias de inteligencia. Ninguna de ellas ofrece una explicación convencional. La piedra se está moviendo y lo que encontraron al examinarla más de cerca es la parte que las autoridades están tratando de contener. La puerta debajo de la puerta. Aquí es donde comienza esta historia, no con las imágenes, sino con lo que muestran. En 1969, el arqueólogo James Fleming estaba fotografiando la puerta oriental cuando el suelo empapado por la lluvia cedió bajo sus pies sin previo aviso. Cayó 8 pies en la oscuridad. Al alzar la vista desde el lodo, la luz de su linterna reveló algo que no tenía nada que hacer allí. Otra puerta enterrada justo debajo de la sellada. Más antigua, oculta una puerta debajo de otra. Piensa en lo que eso significa. 2 puertas una encima de la otra. Una ya cumplida cuando un rey la atravesó en burro al son de multitudes que ondeaban ramas de palma, y la otra aún esperando. El descubrimiento de Fleming no terminó ahí. Las piedras de la puerta inferior datan de la época exacta en que, según la profecía, ocurrió ese momento. Lo que significa que la puerta que vemos sellada hoy, la que muestra esos signos imposibles en la cámara, no es la original. Es la segunda puerta, la destinada a una segunda entrada. La tradición judía afirma que cuando el Mesías regrese, entrará en Jerusalén por esta puerta. Y el hecho de que esté bloqueada retrasa su regreso por potencias extranjeras. Y fíjense en esto. La ubicación de la puerta enterrada coincide a la perfección con los mapas antiguos del complejo del templo. Mapas basados en la visión de Ezequiel sobre la gloria de Dios, que se retira y un día regresa por el este. 2 umbrales, 2 entradas, una historia que abarca milenios. Ese contexto importa porque ahora hay imágenes. Sarah Chen ha trabajado como guía turística en el Monte del Templo durante 15 años. Ella conoce bien ese muro. Hace 3 días, mientras conversaba con un grupo, al amanecer se detuvo, se giró y apoyó la palma de la mano contra la piedra. «He tocado ese muro miles de veces», comentó después. Pero esa mañana la piedra estaba caliente por dentro. No por el sol, pues este aún no había llegado a ese lado. Se sentía como un pulso. No es la única. 17 testigos han descrito el mismo fenómeno en la última semana. Los guardias se negaron a patrullar cerca de la puerta después del anochecer. Los miles de gatos callejeros de Jerusalén ya no se acercan a ella. Algo está sucediendo dentro de esas piedras, y hace 3 días una cámara finalmente lo captó. La profecía que atrapó a un imperio. Para entender por qué las imágenes son importantes, por qué líderes religiosos de 3 confesiones están celebrando reuniones de emergencia, en este preciso momento es necesario saber qué es realmente esta puerta. No es una puerta cualquiera. Se asienta sobre una línea geográfica perfecta, un eje profético escrito en la tierra misma, que se extiende desde el Monte de los Olivos, a través del Valle de Cedrón, pasando por la puerta oriental, directamente al lugar donde antaño se alzaba el Santo de los Santos. Dios diseñó este camino y ya lo había utilizado antes. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonar el templo por esta misma ruta. El profeta la vio ascender desde el santuario, pasar por la puerta oriental y posarse en el Monte de los Olivos. La presencia divina se retiraba literalmente de su pueblo.
Pero Ezequiel vio algo más, la gloria regresaba. Volvía del este a través de la misma puerta. Y entonces Dios dijo algo que debería aterrorizar a cualquiera que haya intentado controlar este lugar. Permanecerá cerrada porque yo la he atravesado. No es decisión humana, sino mandato divino. Entonces, ¿por qué la selló el sultán otomano Solimán el Magnífico en 1541? Porque conocía las profecías y les temía. Los textos judíos decían que su Mesías entraría por la puerta oriental. Los escritos cristianos decían que Jesús regresaría por ella. Así que Solimán la selló y fue más allá. A principios del siglo XVI, el sultán otomano Solimán primero reconstruyó la muralla de Jerusalén. Mandó construir un cementerio justo delante de la puerta, llenando el acceso con tumbas musulmanas. En la antigua ley judía, un sacerdote no puede atravesar un cementerio sin volverse ritualmente impuro. Jaque Mate pensó: el Mesías no podría venir aunque se abriera la puerta. He aquí lo que los historiadores rara vez mencionan. Un año después de sellar la puerta oriental, el hijo predilecto de Solimán murió misteriosamente. Su gran visir fue ejecutado. Su imperio dejó de crecer por completo. El hombre que intentó detener la profecía fue detenido él mismo. Lo que no podía saber era que al sellar la puerta, en realidad estaba cumpliendo la profecía de Ezequiel. Dios se valió del temor de un sultán otomano para cumplir su voluntad divina, y todos los intentos posteriores de abrirla han tenido el mismo resultado. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, paracaidistas israelíes capturaron el Monte del Templo, logrando así el control judío de Jerusalén por primera vez en 2000 años. Algunos soldados querían volar la puerta oriental. El rabino Goren se lo impidió. Solo el Mesías abre esa puerta, dijo. Otro juzgará. La puerta permaneció sellada. Pero esto es lo que los archivos otomanos podrían seguir ocultando. ¿Y por qué ciertos documentos clasificados del techo de 1541 nunca se han hecho públicos? ¿Qué encontraron realmente los ingenieros de Solimán al sellar esas piedras con mortero? ¿Qué informaron los trabajadores? Esos registros existen, no se han publicado. Y las imágenes de la cámara de esta semana sugieren que podría haber una razón, lo que la cámara captó realmente. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que sigue es la razón por la que estas imágenes han inquietado a las agencias de inteligencia. Y la parte que ninguna fuente oficial confirmará oficialmente. El mes pasado, el fotógrafo James Martínez llegó a la puerta este antes del amanecer para documentar la salida del sol. Preparó su equipo, encuadró la toma y pulsó el botón de grabar. En la grabación, que siguió 17 fotogramas consecutivos, aparece una figura dentro del portal sellado. Ni delante ni detrás. Dentro de la piedra sólida, la figura es translúcida y humanoide. En cada fotograma sucesivo se vuelve ligeramente más sólida. En el fotograma 17, los rasgos faciales son casi visibles. Posteriormente, técnicos de Nikon examinaron la cámara de Martínez, sin fallos, sin doble exposición, sin artefactos de lente. Entonces la roca se levanta y por eso la construyeron y tiene el tamaño de cualquier fuerte romano. Las imágenes son reales. Lo que muestran es otra cuestión, a menos que la piedra no sea tan sólida como parece, a menos que algo se esté materializando desde el otro lado. Esa grabación fue la que desencadenó la investigación. Y lo que los investigadores encontraron al revisar grabaciones de seguridad adicionales empeoró la situación. Cámara tras cámara, noche tras noche, figuras humanas translúcidas más altas de lo normal que se movían a través de paredes sólidas. Visibles solo en las cámaras, nunca a simple vista. El análisis fotograma a fotograma
confirma que son tridimensionales. Proyectan sombras, interactúan con la luz. Todos se mueven hacia el mismo punto. La puerta oriental sellada. Se reúnen allí cada noche docenas de ellos de pie en formación esperando. Eso es. Cuando llamaron a la doctora Rebecca Harrison, sismóloga de la Universidad de Tel Aviv, llegó esperando encontrar lecturas tectónicas o vibraciones de construcción. Lo que descubrió la dejó sin palabras. Vibraciones informó, pero no por actividad tectónica. La frecuencia era incorrecta, era rítmica. Lo midió 72 latidos por minuto, el ritmo cardíaco exacto en reposo de un ser humano. La Tierra tiene un pulso tras la piedra sellada y se está haciendo más fuerte. Hace 3 meses era apenas perceptible. El mes pasado, una vibración tan fuerte que se sentía a través de los zapatos. Esta semana, un movimiento visible en las cadenas que cuelgan cerca de la pared. Las imágenes son reales, el pulso es real. Y la historia de esta puerta sugiere que ambos han estado preparando el terreno precisamente para este momento. Las grietas que marcan la cuenta regresiva. En los archivos secretos del Vaticano, salió a la luz el mes pasado una carta que la Iglesia intentó suprimir. Escrito en el año 1244 después de Cristo, por Sir Geoffrey de Montfort, un caballero templario de la Puerta Oriental, describe cómo a medianoche acercó su oído a la piedra sellada y escuchó un coro angelical desde el interior del muro. Entonces una voz singular le habló directamente. Geoffrey, hijo de William Dyles, a quienes vengan después. Esta puerta mide el tiempo. Cada piedra cuenta los años. Cuando la última piedra se agriete, comenzará el último año. Estate atento a las grietas. Numéralas. El recuento revela la hora señalada. Geoffrey contó el total de piedras en la estructura de la puerta 889. Luego contó las fracturas por tensión existentes. 847. Hizo los cálculos. Quedaban 42 piedras sin agrietar. Anotó la fecha y selló la carta. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone inquietante. Ingenieros modernos que inspeccionaron la puerta confirmaron que el recuento medieval de Geoffrey era exacto. En el año 1244 d.N. C. Existían 847 grietas. Hoy el recuento asciende a 887. 40 grietas más en 780 años, pero el ritmo se está acelerando. La primera grieta después de Geoffrey apareció 23 años después, la segunda 21 años después, luego 18 y luego 16. Cada grieta aparece más rápido que la anterior. La más reciente apareció la semana pasada, solo 6 meses después de la anterior. Si se mantiene este patrón de aceleración, la grieta número 889, la piedra final se fracturará en menos de 40 días. Y aquí está el detalle. En gematría hebrea, el número 889 se traduce como Pach Hamlech, la apertura del rey. Volvamos a las imágenes por un momento. Un radar de penetración terrestre apuntando a la entrada sellada ha revelado cámaras huecas detrás de la piedra que no deberían existir. Vacíos que, al ser cartografiados desde arriba, forman un patrón que los textos antiguos describen como la huella de Dios. El Waqf musulmán prohíbe las excavaciones. Israel no quiere arriesgarse a las repercusiones políticas. Así pues, esas cámaras permanecen intactas, pero las señales están saliendo a la luz de todos modos. Y alguien, en el año 1244 después de Cristo, supo empezar a contar. Las tumbas que se hunden y la montaña que se parte. ¿Recuerdan el cementerio que Solimán construyó para detener al Mesías? 500 años de tumbas intactas. La tradición musulmana prohíbe mover a los muertos. Pero en los últimos 6 meses se ha documentado algo imposible y ha quedado registrado con equipos de topografía. Las tumbas se están hundiendo.
no por erosión, ni por la construcción, ni por ninguna causa detectable. Se están hundiendo verticalmente, de forma uniforme, como si la propia tierra estuviera eliminando el obstáculo. Ahmad Rashid ha cuidado estas tumbas durante toda su vida. 7 generaciones de su familia han velado por este lugar. Hace 6 semanas, al amanecer, puso la mano sobre una de las piedras y sintió que se movía. Revisó la siguiente tumba y la siguiente. Todas se estaban hundiendo. Se puso de pie lentamente. Mi abuelo me advirtió que esto sucedería, dijo. Me dijo que cuando viniera el Mesías judío, nuestros muertos cederían el paso. Pensé que era una superstición tonta. Ahora lo veo con mis propios ojos. 23 tumbas se han hundido hasta ahora, todas en línea recta, formando un camino desde el Monte de los Olivos directamente hasta la puerta oriental. Cada tumba ha descendido exactamente 7 pies 7, el número hebreo de la plenitud. Ahora miren directamente al otro lado del valle frente a esa puerta. El Monte de los Olivos se está partiendo no metafóricamente, sino literalmente. Una grieta se extiende ahora 90 metros de norte a sur. Apareció en 2018, pero en los últimos 3 meses se ha ensanchado de 5 centímetros a 35 centímetros. Zacarías profetizó que esta misma grieta ocurriría cuando los pies del Mesías tocaran la montaña. Según la tradición cristiana, Jesús entró en Jerusalén por última vez por esta puerta el domingo de la semana anterior a la Pascua. Los científicos atribuyen la grieta a daños en las obras y en las tuberías de agua, pero hay un problema con esa explicación. La grieta no sigue las líneas de construcción. Va directamente de este a oeste, hacia la puerta oriental. Y esto es lo que los medios no informan. Los olivos que crecen junto a la grieta están floreciendo fuera de temporada. En Jerusalén, las aceitunas de octubre deben cosecharse, no florecer. Estos árboles están produciendo flores blancas frescas. Los lugareños dicen que huele a incienso. La última vez que esto ocurrió en Jerusalén fue en el año 70 después de Cristo, semanas antes de que los romanos destruyeran el templo. Las tumbas están abriendo paso. La montaña se está partiendo, siguiendo una línea profetizada. Las cámaras de seguridad siguen grabando, y nada de esto tiene una explicación natural. ¿Qué efecto tiene la puerta en la biología humana? Aquí es donde la historia deja de tratar sobre piedra y comienza a tratar sobre algo más extraño. Hace 3 meses, la doctora Miriam Levinson estaba en Tel Aviv investigando trastornos genéticos cuando llegó su primer caso imposible traído en brazos por la puerta. Un hombre con linfoma en etapa 4, con 3 semanas de vida confirmado por 2 oncólogos independientes. Su familia lo llevó al Muro de las Lamentaciones para rezar. Caminó más allá de la puerta oriental. Se desplomó en el pavimento. Las tomografías del hospital a la mañana siguiente no mostraron cáncer. No estaba en remisión, no se había reducido. Había desaparecido a nivel celular como si nunca hubiera estado allí. Supuse que se trataba de un error de laboratorio, doctora. Levinson declaró en una presentación de investigación filtrada. Repetimos las pruebas y luego las comparamos con las tomografías de 2 días antes. El cáncer había estado en estadio 4, con metástasis en todo el sistema linfático. Después ya no lo estaba. Desde ese caso ha documentado 47 resultados idénticos. Diferentes tipos de cáncer, diferentes pacientes. Todos superaron la puerta del este. Todos experimentaron una regeneración celular instantánea. Pero aquí viene la parte de la que nadie habla. La curación no fue el descubrimiento más extraño. Lo que sucedió con su ADN después fue que secuencias que los genetistas denominan ADN basura, un código latente que aparentemente no cumple ninguna función, se activaron en todos los pacientes. Estos informaron que no necesitaban más de 3 horas de sueño. Recordaban perfectamente todos sus recuerdos desde la activación
y cesaron los marcadores de envejecimiento biológico. No es algo sobrehumano, dijo el doctor Levinson en voz baja. Es algo intrínsecamente humano. Así es como fuimos diseñados para funcionar antes de que algo se rompiera. Mientras tanto, en Roma, un sacerdote que realizaba tareas de mantenimiento rutinarias bajo la Basílica de San Lorenzo metió la mano en un relicario y la retiró. Los huesos de San Lorenzo, martirizado en el año 258 después de Cristo y muerto, hacía 1766 años, aún estaban calientes. Temperatura corporal 37 grados Celsius, 98 grados Fahrenheit. El Vaticano acordonó la zona. En 3 días, el tejido óseo se estaba regenerando y el tejido blando se estaba formando, donde antes solo había depósitos minerales desde la época del Imperio Romano. No solo en San Lorenzo, sino que llegaron informes de 17 lugares alrededor del mundo, todos con restos de mártires, todos mostrando el mismo patrón. Y cada mártir que mostró regeneración murió mirando hacia Jerusalén con una última oración, pidiendo presenciar el regreso del Mesías. Algo está conectando siglos de fe con lo que sea que se encuentre tras esa puerta en este preciso instante. Niños cantando en una lengua muerta. Ahora bien, aquí viene la parte que debería ser imposible de explicar y que nadie en ningún cargo oficial está dispuesto a abordar públicamente. En 17 países de 6 continentes, niños menores de 7 años cantan la misma canción, una canción que nadie les enseñó en un idioma que la mayoría desconoce. Todo comenzó hace 3 semanas en Ghana. Una niña de 6 años llamada Abena se levantó en medio de un servicio religioso y comenzó a cantar. No era el himno, sino algo antiguo y completamente distinto. Su madre intentó calmarla. Otros niños se unieron. Al final de la semana, todos los niños menores de 7 años de su región cantaban la misma melodía, las mismas palabras. Los lingüistas identificaron el idioma como hebreo, bíblico dialecto del exilio prebabilónico, palabras que no se habían hablado en 2600 años. Sin educación hebrea fluido. La traducción: abrid, abrid las puertas de la justicia. El rey viene a su trono. No más espera, no más llanto. Espera. Se pone más extraño. Llegaron informes de Brasil, Filipinas, Corea del Sur, Rumania, Nueva Zelanda y Canadá. La misma canción, el mismo idioma, la misma melodía. Los investigadores grabaron a niños de diferentes continentes y compararon los archivos de audio. No son similares, son idénticos. El mismo tono, el mismo ritmo, la misma sincronización. La doctora Patricia Wong, investigadora en Singapur, midió las ondas cerebrales de los niños mientras cantaban. Niños separados por miles de kilómetros mostraron patrones neuronales idénticos al mismo tiempo, como si cada niño estuviera siendo utilizado como un instrumento en una sola actuación. Tras finalizar el canto, siempre a los 7 minutos exactos, los niños hablan. Una niña argentina de 5 años les dio a sus padres la fecha precisa de la muerte de su abuelo. Un niño australiano de 7 años describió un terremoto en Japón 3 días antes de que ocurriera con una precisión del 5% en magnitud, ubicación y número de víctimas. Algo se está transmitiendo a través de estos niños y la señal, si se rastrea, se origina en las mismas coordenadas a las que apuntan todos los instrumentos, la puerta oriental de Jerusalén. Las cámaras siguen grabando. Las grietas siguen acelerándose. Y la pregunta ya no es si algo está sucediendo en esta puerta, sino qué hay exactamente al otro lado. La convergencia final. Retrocedamos un momento y observemos lo que tenemos. Un caballero templario del año 889 después de Cristo contó 889 piedras y comenzó una cuenta regresiva para la grieta. El recuento actual es de 887.
Un sismólogo detectó un pulso de 72 pulsaciones por minuto detrás de las piedras selladas. Un fotógrafo documentó 17 fotogramas de una figura que se materializaba dentro de la piedra sólida. 23 tumbas construidas para impedir el paso del Mesías se hunden en línea recta hacia la puerta. El Monte de los Olivos se abre de este a oeste. Niños de 6 continentes cantan en una lengua muerta de hace 2600 años, anunciando la apertura de la puerta. Los huesos de los mártires, en 17 relicarios, se calientan tras siglos de ebullición. Esto no es casualidad, es una convergencia y tiene un centro. En Etiopía, el guardián del Arca de la Alianza, la única persona autorizada a verla, que permaneció en silencio durante 30 años, emerge con un único mensaje: devuélvanla a Jerusalén. La puerta se está preparando. Imágenes satelitales muestran a la Iglesia Ortodoxa etíope organizando el transporte de un objeto de enormes dimensiones que requiere contenedores de plomo. Quienes se encuentran cerca del arca informan que emite energía letal para las personas sin protección. Se ha detectado la misma señal energética en las cámaras situadas bajo la puerta oriental. La doctora Elena Vázquez, física cuántica del CERN, analizó las lecturas sísmicas de Jerusalén mediante sus cálculos. Lo que descubrió, según describió, fue una sincronización universal, la realidad alineándose con un único latido acelerado. El latido del corazón no viene de la tierra, dijo. Viene a través de la tierra, desde algún lugar más allá de nuestra dimensión. Y luego está el rabino Joseph Berger, quien supervisa la tumba del rey David. Su padre le dijo hace 40 años, cuando las piedras lloren en la puerta oriental, cuenta 40 días. Lo que suceda a continuación sacudirán a las naciones. En Tisha B'Av, el aniversario exacto de la destrucción de ambos templos, la humedad se filtró desde el interior del antiguo sello. Jerusalén había permanecido seca durante semanas. Al analizarla, se comprobó que su salinidad era similar a la de las lágrimas humanas. A 40 días de Tisha B'Av se celebra Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora volvamos a las imágenes del martes pasado, a las 3:33 de la madrugada, hora de Jerusalén. Las piedras se expanden y contraen lenta, constante y rítmicamente como pulmones, como si algo vivo tras 500 años de mampostería otomana finalmente despertara. Cuando comienza el movimiento, las cadenas cerca del muro se balancean hacia afuera. No hay viento. El sensor de temperatura alcanza un pico de 11 grados en 4 segundos, para luego descender como si el calor fuera un pulso. El capitán Ryan Foster sobrevolaba Jerusalén al amanecer la semana pasada en una ruta comercial. Durante unos 4 segundos, cuando los primeros rayos de luz iluminaron el monte del templo, divisó algo, una estructura donde solo debería estar la cúpula de la roca, no un reflejo. Un edificio tridimensional que proyectaba sombras y que fue detectado por el radar. Luego desapareció. El control de tráfico aéreo ha registrado 17 informes similares en 3 meses, todos al amanecer, y todos describen la misma estructura, cuyas dimensiones coinciden con las del futuro templo profetizado por Ezequiel. El doctor Bar-El, quien acuñó el término síndrome de Jerusalén, afirma que la oleada actual no se parece a nada que haya documentado. Estas personas no se proclaman profetas, no muestran signos de delirio clínico. Una convicción recurrente es que Él está entrando por la puerta. Permanecen en la puerta oriental durante horas en silencio, observando. Y cuando abandonan Jerusalén, vuelven a la normalidad. No están delirando, dijo el doctor Bar-El. Están reaccionando a algo que no podemos medir, pero que ellos pueden sentir. Se acerca la grieta número 889. El camino a través del cementerio se despeja. Los huesos están calientes. Los niños conocen las palabras.
Cada instrumento apuntando a Jerusalén mide lo mismo en el mismo umbral sellado. Y lo que sea que haya estado caminando al otro lado de esa piedra, ha estado esperando mucho tiempo lo que viene después.